Perfecto, bueno, pues nada, muy emotivo, como podéis imaginar. Mando un saludo aquí ahora mismo, no sé si Isabel nos estará escuchando y María y a todos los familiares. Fuerte beso y abrazo. Y yo voy a continuar con la sección bueno, que como sabéis es de pedagogías activas y recientemente había planteado hablar sobre diferentes escuelas de pedagogías activas y en concreto pues había una dentro de las 5, había una que era la escuela democrática, cuya escuela principal de referencia era Summerhill bueno, pues casualmente Manolo era un gran conocedor de esta escuela y le propuse que si quería hablar de ella y esa era la intención de que él viniera a hablar sobre esta escuela. No ha podido ser, así que me toca a mí decirlo. Y bueno, pues voy a intentarlo. Dale, Rosy. Ánimo. Bueno, todo esto viene porque hace unas semanas salió una noticia en la que la princesa, creo, Leonor, de España, se había ido, se iba a ir a estudiar a una escuela libre que hay en Gales y que estaba inspirada por la pedagogía de las escuelas democráticas y en concreto de Summerhill. Entonces, ante esta noticia, pues pensé en adelantar un poco mis secciones de escuelas de pedagogía activas y por eso le propuse esa idea a Manolo. Oye, entonces, qué curioso de todas formas que la monarquía española lleve a la infanta a un colegio de una pedagogía alternativa, ¿no? Sí, pero eso se da en muchas monarquías, lamentablemente, bueno, también en Inglaterra se han estado mucho con Montessori y bueno, pues no lo sé, ¿sabes? Lamentablemente porque al final se asocian a élites culturales y élites políticas, cuando realmente estas pedagogías deberían ser para toda la población, ¿no, Rocío? Efectivamente, eso es una de las cosas que hablaremos más adelante. Quiero hacer críticas a las pedagogías activas que las hay y entre ellas va a ser esta historia que suelen ser relacionadas siempre a las élites y entre otras cosas más, pero ese es un programa que me gustaría que lo hiciésemos más adelante. Y bueno, entrando con las escuelas de Summerhill. Summerhill es una escuela democrática que se originó en el año 1921 en el sur de Inglaterra. Al principio estaba en otro lugar, pero al final la asentaron allí. Actualmente es una escuela que la llaman boarding school, no sé ahora cómo traducirlo, escuelas donde duermen los niños. Sí, internos, ¿no? Sí, un internado. Y abarcan hasta la edad antes de la universidad, hasta bachillerato. ¿Cuál es la filosofía principal? Hablan de democracia y libertad. Son escuelas donde tanto los alumnos como los profesores tienen las mismas responsabilidades, iniciativas, ideas. Todo se hace democráticamente y por asambleas se seleccionan entre ellos. Y bueno, pues es una pedagogía, una filosofía totalmente diferente. Imaginaos, en 1921 veníamos de un régimen autoritario de educación, donde la figura del profesor era autoritaria y de repente se habla donde todos son iguales y la libertad ante todo al aprender. Pero entonces, es que se habla de democracia, libertad, igualdad. ¿Se ha equivocado entonces el rey? Igual miro mal el colegio. Es que a mí ya se me abren dos preguntas. Primera, ¿les llevan allí por postureo? Y segunda, ¿qué pasaría si de pronto llega Leonor y dice, oye, que se me ha ocurrido que al rey se le podría votar? Es que lo ha aprendido en el cole. Claro, ¿qué le van a enseñar ahí a Leonor? Podría tener un cisma familiar, ¿no? Pero Navidad. Imagínate que hagan Navidad y viene con esas en la cena. Yo creo que votar de votar o votar de votar. Yo creo que esto está muy por encima de todo, porque como decía Rocío, yo creo que en las élites, bueno, y decía también Vasquino, en las élites se da que simplemente se ha elegido este tipo de pedagogías para ese tipo de colegios y vas y lo ponen. Y tienen esa suerte indirecta de poder recibir esa formación. En España, si se da en algunos sitios, siempre es en escuela privada, que poca gente se puede permitir, o en algunas concertadas, que paradójicamente
no se dan en la pública, este tipo de pedagogías. Bueno, lo hemos hablado muchas veces, tampoco quiero alargarme, perdón. Bueno, perdona, Rocío, pero ya vemos que te va a dar para 2 capítulos mínimo esto de... Sí, esto sí. Bueno, yo voy a intentar hoy esta y luego hacer otras pedagogías, entre las que me gustaría también que Isabel participase, porque también ella estuvo muy conocedora en concreto de la pedagogía Freinet y me encantaría que viniese y nos hablase ella sobre ello, qué mejor. Y bueno, pues, ¿qué más deciros? Un poco de la línea de las otras pedagogías que os comenté, incluso Montessori, donde valora mucho la cooperatividad, la creatividad, pero una de las cosas fundamentales, y yo creo que lo que Manolo hablaba mucho de ello, que yo le escuchaba y decía, antes de saber de qué era esto, siempre le escuché y decía, no, es que en Summer Hill los niños, lo voy a leer literalmente aquí, el niño decide cuándo, cómo y con quién aprende. Es decir, no siguen un currículum académico, los niños libremente deciden cómo, cuándo y cómo quieren ir aprendiendo. Y a través de las responsabilidades, de las ganas de aprender por unos y del aprendizaje, el repetir de unos y de otros, pues van creciendo. Y bueno, yo creo que es a través de la libertad. Unas cosas que decía Manolo, porque yo me acuerdo, Rocío, cuando papá hablaba de esto, chocaba un poco, nosotros viniendo de la escuela convencional, que esto pudiera funcionar, y él te decía que los niños tienen ganas de aprender, que o sea, la motivación existe. De hecho, en la escuela convencional, por desgracia, muchas veces se acaba castrando esas necesidades y esas ansias de aprender, y lo bueno de una pedagogía activa, que si se aplicara a la escuela pública también funcionaría, es precisamente eso, que ese instinto innato por aprender, por querer saber, se potencia y se valora y se fomenta en estas pedagogías de escuelas libres y democráticas, ¿no? Efectivamente, lo acabas de decir. Y nada, pues eso era más o menos un poco lo que quería contar.